Antes de iniciar un recorrido monumental por la provincia de Cáceres, un paseo por el Parque Nacional de Monfragüe nos permitirá entrar en contacto con la naturaleza y sorprendernos ante la variedad y riqueza de la flora y fauna del lugar. La visita a la ciudad de Plasencia debe iniciarse por la Plaza Mayor. La presencia de importantes familias nobles a lo largo de los siglos ha dejado en Plasencia una impronta de casas señoriales y palacios que, junto con las catedrales La Vieja y la Nueva o sus conventos, resultan visitas indispensables para conocer esta ciudad amurallada que se extiende a orillas del río Jerte. Sin duda, el plato fuerte de la provincia es su capital, Cáceres. Se trata de un conjunto monumental único en España, al contar con el más importante legado del país en lo que a arquitectura renacentista se refiere. La ciudad ha recibido el título de Patrimonio Mundial de la UNESCO por la homogeneidad y el excelente estado de conservación de su arquitectura. Otra visita imprescindible en el recorrido por la provincia de Cáceres es la villa de Trujillo. La ciudad debe ser recorrida a pie para disfrutar de los rincones y los recovecos que esconde Intramuros, su casco histórico medieval. Finalizar el viaje en el monasterio de Guadalupe completará nuestro recorrido por la sorprendente provincia cacereña. Rutas de España viaja en esta ocasión hasta la provincia de Cáceres. Realizamos una ruta y también visitamos la capital. En nuestro primer día de ruta nos adentramos en el Parque Nacional de Monfragüe, un espacio natural ideal para el avistamiento de aves y donde también descubrimos las maravillosas vistas del castillo con el mismo nombre o del mirador del Salto del Gitano. Desde allí visitamos el pequeño pueblo de Torrejón el Rubio para desplazarnos después a Plasencia, una ciudad amurallada que cuenta con 2 catedrales. En nuestro segundo día de viaje por tierras extremeñas lo dedicamos a conocer a fondo la capital de la provincia, Cáceres, una ciudad que está considerada el primer conjunto monumental del país y donde, además de visitar su catedral, conocemos algunos de sus palacios como el de Golfines o el de Mayorazgo. Empezamos nuestro tercer día de ruta en Trujillo, donde probamos la gastronomía típica de la zona. Más tarde nos acercamos a Logrosán para conocer la iglesia de San Mateo y desde allí continuamos nuestro recorrido hasta llegar a Guadalupe, un hermoso pueblo cacereño que guarda el monasterio de Guadalupe. Iniciamos el viaje por Cáceres disfrutando de las espectaculares vistas que nos ofrece el Parque Nacional de Monfragüe, resultado de la convergencia entre su singular geología y su rica fauna y flora. Nos hemos acercado hasta uno de los lugares más emblemáticos del Parque Nacional de Monfragüe. Se trata del Salto del Gitano y nos acompaña Ángel, que es el director de este Parque Nacional. Me gustaría que me empezaras hablando cómo se consigue que este espacio natural sea declarado como parque natural en un principio. Sí, efectivamente, como bien dices, esto fue parque natural prácticamente durante 28 años, hasta que recientemente se declaró parque nacional, y el momento aquel de los años 70, sobre todo, la consecuencia de que en aquel momento concreto se declare parque natural es porque este área estaba bajo la presión de alguna manera de las repoblaciones que por decreto se hacían en aquellos tiempos en toda Extremadura. Entonces fue una larga lucha, es verdad, en unas circunstancias muy difíciles, pero que culminó precisamente en abril del año 79 con la declaración de parque natural por Real Decreto, que daba lugar precisamente a que el decreto que existía quedara derogado en el sentido sobre todo de repoblaciones y por lo tanto se acabó el miedo que en aquel momento teníamos. Ángel, es precisamente en el 2007, muy recientemente, cuando este espacio natural se convierte en un parque nacional. ¿Por qué características? Sí, sobre todo porque alberga, en lo que a vegetación se refiere, las manchas de monte mediterráneo mejor conservadas en una superficie importante de Europa y porque unido a eso va una excepcionalidad extraordinaria en lo que es fauna mediterránea propiamente dicha. Se pueden ver perfectamente tanto cigüeña negra, como buitre negro, como buitre leonado, alimoche, milanos, en fin, una representación muy especial de estas especies que consideramos más emblemáticas del ecosistema mediterráneo. Me hablabas tú antes de cifras, me comentabas la concentración que existe sobre algunas especies en concreto. Sí, siempre situamos quizás al buitre negro como la especie más significativa de este espacio, la más identificada, sobre todo porque eso sí que es verdad que las cifras son importantes, sobre una población aproximada de 1.500 parejas nidificantes en la península ibérica. Bueno, pues aquí tenemos en 10-12.000 hectáreas, que no más, exactamente datos del 2006, 339 parejas de buitre negro.
ya por fin a lo alto, a lo más alto de la ermita y el castillo de Monfragüe, y estamos con Casto, que es jefe de negociado del Parque Nacional de Monfragüe. Y seguro que nos puedes explicar muy bien. Vamos a empezar a hablar del castillo, por ejemplo. Este es un sitio que hubo asentamientos desde la época romana, posteriormente los árabes, pero la fortaleza que vemos en la actualidad data del siglo XV. Sí, es una gran fortaleza, tiene origen mucho más remoto. Se sabe, según las crónicas, que había en total 5 torres y 2 recintos amurallados, eso es lo que se sabe, pero sí que lo que hoy permanece sobre todo es del siglo XV y que bueno, pues ha estado ocupado prácticamente hasta principios del siglo XIX con motivo de la Guerra de la Independencia. Este castillo además ha sido en parte reformado, pero hay un proyecto futuro. Sí, hay un gran proyecto de bastante dinero. Se trata de poner en valor todo lo que es esta antigua fortificación, pero no solo es esta antigua fortificación, sino hay otro elemento también que se va a intentar recuperar parcialmente, que es el Puente del Cardenal y la antigua casa de milicias de Villarreal de San Carlos. La ermita de Monfragüe, que está íntimamente ligada a la creación del castillo, fue creada por una orden militar que vino de Jerusalén. Sí, según cuentan las crónicas, en el siglo XII, cuando los árabes toman Jerusalén, los caballeros cruzados que había en aquellas fechas, concretamente en el Monte El Gocio, el Monte Gaudio, se tienen que venir hacia la península y traen la misma imagen mariana que ellos tenían allí a las puertas de Jerusalén. En torno a esa imagen mariana y en torno a este castillo se crea una nueva orden, que es la orden del Montfrag, que lleva el nombre de Monfragüe, que posteriormente se une a otras órdenes de caballería como la de Santiago y la de Calatrava. Haciendo este repaso por los monumentos importantes que encontramos dentro del Parque Nacional de Monfragüe, debemos mencionar también el Puente del Cardenal, que data del siglo XV. El Puente del Cardenal es un elemento histórico muy importante porque permitió dar comunicación a las tierras de la diócesis de Plasencia y permitía cruzar esa gran barrera que es el río Tajo. Y bueno, pues fue muy importante hacerlo, pero eso a su vez provocó algo en la historia de Monfragüe, que llegó a recibir muchos bandidos, salteadores de caminos, y provocó mucha inseguridad en la zona. Villarreal de San Carlos, prácticamente cuando Monfragüe se declara espacio protegido en el año 79, era una aldea mortecina a punto de desaparecer, pero que la Junta de Extremadura ha hecho un trabajo extraordinario, lo ha rehabilitado prácticamente íntegramente y se ha convertido en el auténtico centro neurálgico de todas las visitas del Parque Nacional. El antiguo pueblo de Villarreal de San Carlos, con sus características construcciones en pizarra, es el mejor lugar desde el que iniciar una ruta por el Parque Nacional. Desde el Parque Nacional nos trasladamos al pueblo de Torrejón el Rubio, situado a unos 40 kilómetros de ciudades como Trujillo o Plasencia. Iniciamos nuestro paseo en el centro del pueblo y enseguida divisamos la iglesia parroquial de San Miguel Arcángel y el edificio del ayuntamiento. La Plaza de España es el centro de la vida en Torrejón, lugar de encuentro y paseo para sus habitantes. La cercanía de Torrejón el Rubio al Parque Nacional de Monfragüe lo ha convertido en un atractivo destino para aquel viajero que busca el sabor más típico de un pueblo extremeño, con el valor añadido del cercano entorno natural. Los naranjos plantados en jardines, las rejas de las ventanas y las macetas que decoran las calles con casas encaladas representan la esencia más auténtica de esta Extremadura de los pueblos. Recorremos los 40 kilómetros que nos separan hasta llegar a Plasencia, una ciudad amurallada que fue fundada por Alfonso VIII en el siglo XII. El centro neurálgico de la ciudad es la Plaza Mayor, que se encuentra intramuros. Quizás lo primero que sorprende al llegar a la plaza es la figura del abuelo Mayorga. Una simpática figura adosada al campanario que se ocupa de dar las horas en punto. Desde los soportales de la Plaza Mayor se puede observar tranquilamente el devenir cotidiano de la vida de la ciudad. En él se aglutina la más destacada nobleza extremeña y eligió la ciudad de Plasencia para edificar sus residencias, tal y como atestiguan hoy los diversos palacios que todavía se conservan. El origen
de la ciudad de Plasencia se remonta a la época de la Reconquista, cuando el río Jerte tiene una gran importancia. Ismael, guía de la Oficina de Turismo, seguro que nos puedes explicar muy bien esos inicios. Pues sí, realmente nace así. A finales del siglo XII, la Reconquista que lleva a cabo el rey de Castilla y Toledo, Alfonso VIII, le hace llegar hasta el río Jerte, y esto es lo que marca la frontera y el nacimiento de la ciudad. El río rodea la ciudad, se levantan las murallas en torno a las aguas y nace la ciudad de Plasencia del siglo XII. Precisamente años después de la fundación de la ciudad, a finales del siglo XII y principios del XIII, se empieza a construir lo que sería la gran catedral de esta ciudad, la Catedral de Santa María. Sí, nada más nacer la ciudad enseguida es elevada a sede episcopal y se decide la construcción de la catedral primitiva, la catedral vieja. Se le encarga a los arquitectos Raimondo y Juan Francés, que levantan una puerta románica de transición al gótico, así como en el interior románica en columna y capitel, pero gótica ya en las bóvedas, en arcos y ventanales. Años después surge en la ciudad de Plasencia la necesidad de tener un templo mucho mayor. Esto viene dado también por factores externos, que es la entrada de mucho dinero en la ciudad. ¿Cuáles son los motivos? Pues sí, a finales del siglo XV se une en esta ciudad de Plasencia, bueno, lo primero el descubrimiento de América, que hace que numerosos territorios de la diócesis aporten gran parte de oro y plata al obispado, unido a que en el siglo XVI la Ruta de la Plata como ruta comercial pasa por la ciudad, y para colmo el emperador Carlos V viene a morir al monasterio de Yuste, propiedad del obispado de Plasencia. Luego toda esta riqueza se genera en el levantamiento de esta catedral nueva de un estilo plateresco, que realmente es el estilo en el que triunfa en la catedral, gótico plateresco. Esta catedral, además, construida con estilo plateresco, queda inacabada y consta de 4 cuerpos principales. Pues sí, en efecto, la verdad que el estilo de la catedral se dilata un poco en el tiempo, así como en sus arquitectos, Enrique de Ega, Gildón Tañón, Diego de Siloé, Covarrubia, van a alternar el estilo en el edificio, pero siendo el que va a primar el gótico plateresco, que además el que se ve en la portada, puerta norte además de la catedral, hecha por Juan de Álava y que nunca se llega a terminar. Por eso están construidos las hornacinas o pedestales de las imágenes, pero no se llegan nunca a terminar las imágenes. Sí llaman la atención los vítores que se ven en la fachada y que recuerdan pues la época universitaria de la ciudad, que ya en el siglo XV, XVI y XVII, levantado en el convento de Santo Domingo, que es cuando llegan los primeros estudios de rango universitario a estas tierras de Extremadura. Las murallas, como bien has explicado, forman parte del nacimiento de esta ciudad. ¿Qué características principales tienen? La muralla no es solo un sistema defensivo, sino que también es higiénico y sanitario, ya que la ciudad quedaba atravesada por otro camino que era la ruta de peregrinación, y esto le hacía pues defenderse un poco también de las enfermedades. En cuanto al sistema defensivo puramente, hay que destacar que tenía una doble defensa, una sería la muralla o muro mayor y otra barbacana o un muro menor que quedaba entre los torreones de la ciudad, de esta forma quedaban más defendidos, ¿no? Para acabar la entrevista, Ismael, me gustaría que me comentaras la importancia que el río Jerte ha tenido para Plasencia y su entorno. Bueno, el río Jerte, aparte de marcar su fundación dentro de la propia ciudad, bueno, pues ha supuesto, yo diría que todo su curso, toda la comarca del Valle del Jerte, forma parte de la ciudad, diríamos así, ¿no? Ese cultivo de cerezas que hoy se produce en él repercute directamente en la ciudad y ha sido realmente la comarca más directa de la que ha vivido la ciudad de Plasencia, ¿no? Y queda enmarcada además geográficamente en este valle que marca el río, que es el Valle del Jerte. Pues lo que hoy es una sala de exposiciones, en otros tiempos fue otra cosa completamente diferente, fue un convento de las Clarisas. Pues sí, la verdad que nace además en esa idea, ¿no? Las dos familias que ceden estos edificios, González Camargo concretamente y Carvajales, es deseo de la mujer que se haga en él un convento y por lo tanto se realiza en el siglo XV este edificio para albergar el convento de las Clarisas. Desde el siglo XV hasta la época de la desamortización, en este convento se lleva a cabo una intensa vida religiosa y cultural. Sí, el convento queda ubicado además en una zona muy importante de la ciudad, ¿no? Concretamente entre la Plaza Mayor y la Catedral. Esto va a hacer que esta fuera la calle de Canonjía, Santa María o calle de las Claras en honor al convento y por lo tanto considero que va a desarrollar una actividad cultural muy importante, ¿no? Estar enmarcado en esta zona, pero su verdadera actividad ha sido religiosa, como bien has dicho, hasta la desamortización de la iglesia. Es ya en los años 90 cuando el edificio forma parte de una reforma totalmente integral de la cual se consiguen salvar algunos elementos del convento original. ¿Qué elementos son estos?
lo que se hace es recuperar la parte más importante del edificio, concretamente la capilla, que es gótica del siglo XV, gótica flamígera. Se recupera también el claustro, cerrándolo además para utilizar una sala más de exposición o de actos culturales. Se recupera el aljibe de la ciudad, del propio edificio. Se recupera además una parte de los suelos, no todos, porque dada la actividad a la que se iba a dedicar el edificio, no tenía sentido que no tuviera una buena adaptación, ¿no?, para el siglo XXI. Y luego los artesonados, que es una de las verdaderas joyas de las que goza el edificio, artesonado del siglo XV. Hoy en día este antiguo convento cumple diferentes funciones, entre ellas la de sala de exposiciones, como la que nos encontramos en estos momentos. Sí, realmente se le da una utilidad cultural al edificio. Tiene una parte más cerrada al público, que es el archivo histórico de la ciudad, pero tiene una zona muy abierta, que realmente son las grandes salas de exposiciones de las que goza el edificio. Concretamente queda una sala inferior, claustro bajo, claustro alto y la sala en la que nos encontramos, que también es una de las salas de exposiciones del complejo. El importante patrimonio histórico que atesora la ciudad ha convertido este municipio en un referente sociocultural y económico en Extremadura. Decidimos dedicar nuestra segunda jornada del viaje a recorrer la ciudad de Cáceres y elegimos uno de los establecimientos más céntricos de la ciudad para pasar la noche. En la calle Parras, a apenas unas calles de la catedral, se encuentra el Hotel AH Ágora. Nos alojamos en una de sus casi 50 habitaciones y comprobamos el confort de los espacios y su cuidada decoración, pensada tanto para el turista como para el viajero de negocios. El máximo aislamiento acústico de sus ventanas o los baños con mármol libanés son algunos de esos detalles que consiguen hacerte sentir muy cómodo. El moderno y funcional edificio del hotel está decorado siguiendo diferentes tendencias en sus espacios. Cuenta con salones climatizados para realizar convenciones o cualquier tipo de evento. Además, el restaurante del hotel cuenta con uno de los mejores chefs cacereños y la oferta se complementa con 2 bares de ambiente exclusivo. El hall del hotel, con sus mullidos sofás, resulta un lugar ideal para consultar nuestra guía para futuros desplazamientos. De momento hoy, el día lo tenemos completo. Hemos subido hasta uno de los miradores más bonitos de la ciudad de Cáceres para hablar con Paco Torres, concejal de Turismo, y que nos explique qué posibilidades ofrece esta ciudad, que es la primera conjunto monumental de España, el tercero del mundo. ¿Qué rutas se pueden hacer en Cáceres? Si nos vamos a fijar solamente en la corona, en la joya de la corona, dentro de la ciudad monumental se pueden dividir en 3 rutas, que es las 3 culturas que fueron la cultura mahometana con las murallas almohades, la cultura judía, concretamente con el barrio judío, y los palacios e iglesias del siglo XVI, renacentistas, algunos góticos, y que conforman esa tercera ruta. Además de todo lo que tiene que ofrecer el núcleo urbano de Cáceres, en sus alrededores hay numerosas cosas que visitar. En concreto, el entorno de Cáceres ofrece muchísimas, porque es otra forma de diversificar la cultura, el recurso que tenemos. Pues tenemos la cueva de Maltraviesa, que pertenece a los 30.000 años antes de Cristo, tenemos un museo Bostel de los bolos graníticos, tenemos incluso ermitas, fuentes del siglo XVI, es decir, hay muchísimas ofertas que se puede ofrecer. Como valor añadido, está bien remarcar que existe una gastronomía y una artesanía de primer nivel. Sí, por supuesto, a niveles, yo diría, de las primeras que hay en España. Tenemos algunos restaurantes que tienen las estrellas Michelin y que figuran en la guía Michelin, y tenemos también una cocina autóctona rica, sobre todo porque tenemos muchísimas denominaciones de origen. Por supuesto que también la artesanía, y pensamos que son 2 valores añadidos y que aún no están conocidos, están por descubrir.
Y para todos aquellos que quieran descubrir esta ciudad, ¿qué posibilidades hay de llegar hasta ella y qué oferta turística hotelera se van a encontrar? La oferta hotelera es también de primera calidad, tenemos una capacidad hotelera muy competitiva, precio-calidad, y tenemos dentro de poco la oportunidad de tener el AVE, en que las posibilidades de que puedan venir la gente hasta el centro de la ciudad en el AVE, y también se tiene proyectado el aeropuerto, que también será un aeropuerto internacional y que de alguna forma completará estas posibilidades de llegar a Cáceres. Pues Paco Torres, concejal de Turismo, muchísimas gracias por informarnos sobre las posibilidades de esta ciudad. De nada, a vosotros, y espero que sea todo para que tengamos mayor posibilidad de tener más gente, más turistas. Al mirar la ciudad y ver las murallas con sus torres defensivas o la fortaleza, no cuesta entender por qué Cáceres es uno de los recintos monumentales mejor conservados de España. Hemos quedado con Amparo, la jefa de la sección de turismo de Cáceres, y hemos pensado que la Plaza de Santa María, la de la Catedral, era el mejor sitio para empezar a hablar del origen de esta ciudad que se remonta a época romana. Sí. La ciudad se funda en el año 34 a.C. con el nombre de Norba Caesarina. Estará en poder de los romanos hasta el siglo VI aproximadamente, y a partir de ahí pasará un periodo en que desaparece hasta que llegan los árabes allá a finales del siglo X, primeros del siglo XI. Entonces retomará el nombre no ya de Norba Caesarina, sino de Al-Quathris. De aquí, de estos nombres, de Caesarina y de Quathris, es de donde proviene el actual nombre de Cáceres. Los árabes estarán hasta el siglo XIII, en esa época se producirá la reconquista definitiva y empezará a formarse lo que es la ciudad medieval, que es prácticamente todo lo que estamos visitando ahora mismo. El Palacio de los Golfines de Abajo es uno de los más vistosos que existen en Cáceres, y además es un compendio de diferentes estilos arquitectónicos. Sí, los Golfines de Abajo es un palacio que demuestra los estilos a través de la historia. Se empezó a construir en el siglo XV, la torre más alta es la más antigua y es de estilo gótico. La fachada principal se reforma en el siglo XVI, de tal manera que es renacentista, y la parte más alta es un añadido del siglo XVII, es una crestería plateresca del siglo XVII. Entonces, en un mismo palacio podemos encontrar tres formas arquitectónicas diferentes, muy curiosas y muy representativas de la ciudad de Cáceres. Si te parece, Amparo, vamos a hablar ahora de otro de los palacios importantes de Cáceres, es el de Mayorazgo, y es el más grande que existe actualmente intramuros. El Palacio de Mayorazgo es un palacio que se levanta en el siglo XV, que es de estilo gótico, tiene algunas reminiscencias más posteriores de la época renacentista del siglo XVI, y efectivamente es el palacio más grande que existe en la zona intramuros, dentro de lo que es la ciudad monumental de Cáceres. Tiene 3.000 metros cuadrados, y una cosa muy curiosa es que en el patio interior se han descubierto recientemente los restos de la ciudad romana. Pues hemos seguido paseando por Cáceres hasta llegar a la Plaza de San Jorge, que es la plaza del patrón de la ciudad. Exactamente. Y a nuestra izquierda queda la iglesia de San Francisco Javier, que es una iglesia que la gente conoce popularmente como San Jorge. Sí. La ocuparon la orden de los jesuitas. Sí, bueno, la iglesia se construye por la orden de los jesuitas en el siglo XVIII. Todo lo que es el conjunto, las escaleras que estamos bajando en la iglesia, en el siglo XVIII, y es de estilo barroco. Se construye tanto la iglesia como lo que vemos justo al lado, que es ahora el Palacio de Exposición de San Jorge, pero entonces el convento de los jesuitas, donde ellos vivían. Y una de las características más curiosas y que se ve según la estamos mirando es que está blanca. Está en color blanco porque se tuvo que encalar. En el siglo XVIII hubo una epidemia muy fuerte de cólera, y sabemos que para erradicar el cólera encalaban, ponían en cuarentena los sitios y encalaban las iglesias y todas las casas que estaban alrededor. Otro de los monumentos significativos de la ciudad de Cáceres y que la rodea es su muralla, que tiene un origen romano, sin embargo lo que se conserva es ya árabe. Efectivamente, la muralla rodea todo lo que es la ciudad monumental y, digamos, separa lo que es la ciudad nueva de la ciudad antigua de Cáceres. Conservamos toda la base romana de la muralla. Más tarde, en el siglo XI-XII, es cuando la reconstruyen los árabes, y prácticamente la totalidad del lienzo que se conserva hoy en día es árabe. Hay algunas partes que lógicamente han tenido que ser restauradas, sobre todo en el siglo XV y XVI, y la principal puerta de entrada y salida de acceso a la ciudad monumental, que es el Arco de la Estrella, es del siglo XVIII y fue construido por Manuel de Larra Churriguera. Amparo, pues seguimos con nuestro recorrido turístico monumental por la ciudad de Cáceres. Hemos llegado a la Plaza San Mateo y al Palacio de las Veletas, pero me gustaría empezar hablando del Palacio de las Cigüeñas, que es un palacio del siglo XV. ¿Por qué motivo recibe popularmente este nombre? Pues mira, el Palacio de las Cigüeñas se llama así porque es el único que conserva la torre original con sus almenas auténticas. El resto de los palacios, todas las torres fueron desmochadas, excepto esta que estamos viendo, que es la Torre de las Cigüeñas, porque al ser el lugar más alto de Cáceres, era el lugar preferido por las cigüeñas para hacer los nidos. El palacio es una construcción del siglo
XV, que la hace un capitán del ejército de Isabel la Católica. Conserva no solo las almenas de la torre, sino también unas ventanas muy bonitas con un mainel que está hecho en mármol gris, y actualmente es la sede de la Comandancia Militar de Cáceres. Está abierto al público para que se pueda visitar y es un museo de armas. Vamos a hablar de un edificio que es el Palacio de las Veletas, que data del siglo XVI y que fue construido con una función muy concreta. Pues sí. La función con la que se construye el palacio es albergar el aljibe. El aljibe árabe está justo debajo del Palacio de las Veletas y el palacio se hace en el siglo XVI, aunque tiene añadidos posteriores. Es renacentista, como podemos ver, pero tiene unos escudos y unos balcones del siglo XVIII, y la parte más alta, las gárgolas y la balaustrada, es también de cerámica del siglo XVIII. Actualmente el Palacio de las Veletas es el Museo de Cáceres. Es un museo que tiene 3 secciones diferenciadas: arqueología, usos y costumbres populares y la sección de bellas artes. La Catedral de Cáceres está levantada con sillería dorada y estilo tardogótico. El templo resulta absolutamente sobrio. Los únicos elementos que destacan sobre este equilibrado conjunto son las puertas y la torre gótica rematada posteriormente con un campanario. Las gárgolas que se conservan en la fachada son una bella muestra que resulta típica de la arquitectura medieval. Nos hemos acercado a la concatedral Santa María de Cáceres y nos acompaña su deán, que es don José Antonio. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú, Anta? Muy bien. Háblenos de cuál es el origen de este templo. Bien, todas las ciudades pues tienen su templo emblemático, ¿no? Son las grandes catedrales. En esta ciudad no ha habido probablemente catedral porque la propia está en Coria, que era la diócesis de Coria, pero a partir de 1957 la antigua parroquia de Santa María se convirtió en concatedral. Algunas muestras de ese estilo gótico son, por ejemplo, las bóvedas de crucería. Efectivamente, esas bóvedas que están tan bellamente iluminadas, y que entonces pues es muy fácil observar su belleza, propio del gótico, que es un estilo que invita como a la trascendencia, mientras que el románico pues era más intimista. Uno de los elementos importantes de esta catedral es su retablo mayor. ¿Qué autores fueron los que lo elaboraron y a qué época aproximadamente pertenece? Pues data del siglo XVI, concretamente a partir de 1547, que comenzó a construirse. Es de origen de influencia flamenca y lo construyeron dos flamencos, Guillén Ferrán y Roque Balduque. Pues es su titular, que es la Asunción, y luego está la coronación de la Virgen, y luego en las distintas calles pues hay una serie de motivos de la vida de Cristo, tanto de su infancia como de su vida pública y de su pasión y muerte. También merece la pena destacar los púlpitos de piedra que datan del siglo XV. Las pilas bautismales, que son realmente dos elementos muy llamativos, ¿no? El púlpito, por ejemplo, también, que es en hierro forjado, también del siglo XV. Y el Cristo Negro, que es de finales del XIV, XV, de autor desconocido. Existen otros elementos que son de época posterior, como pueden ser las dos capillas a dos vírgenes que son barrocas. Sí, están los retablos de la Milagrosa y el retablo de la Dolorosa, el mismo retablo que hay en la capilla del Santísimo, que es posterior, pero son también elementos barrocos. Don José Antonio, además me gustaría preguntarle por la sala en la que estamos en estos momentos, que es la sacristía y se utiliza como museo también. Es sacristía, la sacristía mayor, ¿no? Pero a la vez también es una de las salas del museo. Arriba está la sala capitular y entonces, pues bueno, fundamentalmente esta sala es de platería, con alguna parte documental y con algunos elementos pictóricos. Destacan pues dentro de la orfebrería pues cálices, custodias, copones, de distintas épocas, de aquí de la concatedral y otras de algunas iglesias de la ciudad. Pues don José Antonio, muchísimas gracias por abrirnos la puerta de esta bonita catedral. La ciudad conserva casi íntegramente su perímetro amurallado. Nada más cruzar las murallas, la Ermita de la Paz nos da la bienvenida al llegar a la Plaza Mayor. Cáceres, una villa con más de 2000 años de historia que sin embargo no da la espalda al progreso. La ciudad se ha expandido alrededor creando zonas verdes y conservando además su patrimonio con auténtico orgullo. Paseando por la Plaza Mayor de Cáceres nos hemos encontrado con Dante, que es argentino. ¿De qué parte de Argentina es? De Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. ¿Y cuánto tiempo hace que estás aquí en España? 1 año y 6 meses. ¿Qué es lo que te gusta de esta ciudad? ¿Por qué has elegido esta ciudad para venir?
Primero y principal por mi trabajo y segundo para recorrer estas partes del pueblo del casco antiguo que son muy agradables, muy lindas. Tú que llevas un tiempo ya aquí en España, Sí. ¿Qué te parece el carácter español, la gente de aquí? Muy amable, muy agradable, dada, muy confiada. Me gusta mucho. ¿Y recomendarías a gente de tu país que viniera aquí a pasar una temporada a España? No solo recomendar, sino que vengan a vivir acá. Es muy agradable, muy seguro de España. Cerrando uno de los lados de la rectangular Plaza Mayor de Cáceres, vemos el edificio del ayuntamiento. En nuestro tercer día de ruta nos levantamos en la histórica ciudad de Trujillo. Elegimos la pequeña posada Dos Orillas en pleno casco histórico para pasar la noche. Instalada en un edificio histórico, este establecimiento de piedra transmite al viajero la sensación de encontrarse en un lugar auténtico. La posada cuenta con tan solo 13 habitaciones, decoradas cada una de ellas de forma diferente, evocando los distintos Trujillos que existen tanto en Europa como en América. De esta forma, existen habitaciones dedicadas a México, a Colombia o a Extremadura, que cuentan con colores y detalles exclusivos. Este antiguo palacete de una familia aristócrata se utilizó también como taller de lino y seda hasta que finalmente el edificio cayó en desuso. La magnífica rehabilitación que se ha llevado a cabo en esta posada ha conseguido mantener la nobleza de sus espacios a la vez que lo ha convertido en una referencia del alojamiento de calidad en la ciudad. Aprovechando que la posada Dos Orillas se encuentra en la parte más alta del casco histórico, iniciamos desde allí nuestro recorrido por esta histórica villa y subimos hasta la Alcazaba. Emplazada en el antiguo camino que conducía a Madrid y sobre el cerro conocido como Cabezo de Zorro, la ciudad de Trujillo cuenta con un destacado conjunto arquitectónico. En nuestra visita por Trujillo no podía faltar una visita al Museo del Queso y el Vino. Nos acompaña Carmen, que es la encargada de este museo precisamente, y nos puede explicar cuál es el origen de este museo, que además está instalado dentro de lo que fue la iglesia de un antiguo convento. Exacto, es la iglesia del antiguo convento de la Merced. Entonces se fundó en el siglo XVI, muy importante históricamente porque lo fundó la hija de Francisco Pizarro. En este convento vivieron los mercedarios hasta 1820, por ahí se fueron y el convento ya pasó a manos privadas. Entonces el ayuntamiento, al ser un edificio importante, lo recuperó, lo restauró y puso en él lo que es el Museo del Queso y el Vino, un poco como para continuar con la Feria del Queso que se celebra aquí en Trujillo todos los años, coincidiendo con el Puente de Mayo. La instalación de este museo va acompañada con piezas de artistas locales y algunos paneles explicativos. Exacto. Sí, está todo decorado por artistas de aquí, hay grandes paneles hechos con papel fallero, arena, son cuadros de mucho trabajo, y los paneles explicativos que bueno, ofrecen una idea general de lo que es la historia del queso, la historia del vino, la elaboración, para que la gente se haga una pequeña idea de estos productos. ¿Qué te parece si me pones un par de ejemplos de un par de objetos que a ti te gusten especialmente? Bueno, pues yo creo muy interesante lo que son los esprimijos, con su cincho, que era donde se hacían antiguamente los quesos artesanales. Se le liaba el queso al cincho y se ponían a escurrir en los esprimijos para que soltase todo el suero. Y después otro que veo bonito, que me gusta a mí, es la bomba que hay junto al lagar, un lagar hecho tipo los lagares caseros que había, donde se pisaba la uva, caía a un hueco y de ahí, claro, había que sacar el mosto para entrarlo en las barricas y se sacaba con una bomba manual. Y ese objeto pues también le veo de los más bonitos de aquí, son de los que más llaman la atención. Bueno, Carmen, pues por fin hemos llegado para probar los quesos típicos de Extremadura. Exacto. Tenemos aquí uno de ellos que es, yo diría que el más famoso. Sí, sí, es el más conocido. Todos son buenos, pero este es el más conocido a nivel nacional e internacional, que es la torta del Casar. Es un queso de pasta blanda, puro de oveja. Se abre lo que es una tapa por arriba y con un cuchillito lo untas en el pan y es más que muy fuerte, tiene como un ligero amargor al final. Vamos a por los siguientes. Estos también tienen denominación de origen. Sí, es la denominación de origen, queso y bores. Son quesos semicurados de cabra.
Lo hacen en dos modalidades, curado natural o bien curado con pimentón. El pimentón lo que hace es suavizar un poquito lo que es el sabor del queso de cabra, que suele ser un poquito fuerte. Seguro que cualquiera de los dos están buenísimos. Deliciosos. Vamos a por los vinos. Pues los vinos, aquí en Extremadura, aunque se hace más vino tinto, también se hacen muy buenos rosados, blancos, clarete, que aquí le llamamos pitarra, y cava. Hay algunas bodegas que están haciendo un buen cava también. Y dentro de las diferentes zonas están todas reagrupadas en lo que es la denominación de origen Ribera del Guadiana. Desde la fortaleza se observan unas fabulosas vistas de esta ciudad y aspecto medieval. El inicio de la construcción de la Alcazaba data del año 900, aunque los tiempos de prosperidad se inician a partir de la Reconquista. Hemos contactado con Susi, que es guía de turismo oficial de la ciudad de Trujillo, para que nos hable un poco de los orígenes de esta ciudad. Sí, pues de todas maneras aquí estamos, tú ves, en la parte más alta, a 601 metros sobre el nivel del mar, y aquí yo me imagino que antes de los romanos hubo castro, siempre tuvo que haber algo arriba para ver llegar el enemigo, intimidarlo, esperarlo. Luego la ciudad se va extendiendo, la muralla, en 1232 es la reconquista definitiva de la ciudad, y luego en el siglo XV estos señores le quedan pequeñito la ciudad fortificada, y cuando bajan y construyen desde la plaza por abajo, y así terminan hasta resbalando la montaña de granito hasta el siglo XVII. Este lugar, Susi, como tú bien dices, siempre ha estado habitado. La prueba es que el castillo encontramos diferentes franjas. Sí. Una construcción romana, más arriba árabe, hasta que llega la época cristiana. Sí, la parte baja de la Alcazaba, porque en verdad es una fortaleza, siempre le hemos llamado simpáticamente castillo, pero es una Alcazaba, y la parte, la base es de sillares romanos. Luego tenemos la parte árabe, y lo que vemos actualmente, pues la parte cristiana. Rodeando toda esta zona antigua encontramos la muralla, con una extensión aproximada de 1,5 kilómetros, y elaborada sobre todo con mampostería. Piedras, mampostería y sillares romanos en la base. Hay varias épocas por esa razón, porque la muralla son normalmente, como tú decías, 1,5 kilómetros, 32 torres, y estos señores que participan en la Reconquista, que llegan del norte, como los Pizarro de Asturias, son los que van a construir sus alcazarejos, su casa fuerte, y formando la muralla. De todas las puertas que existieron en su día en la muralla, hoy quedan algunas de ellas. Podemos destacar la de San Andrés o la del Arco del Triunfo, importante por un motivo histórico. Sí, sobre todo el Arco del Triunfo, porque allí en 1232, un 25 de enero, los cristianos están fuera, los árabes dentro, los cristianos rezan, imploran, y en ese momento hay un resplandor en el cielo. Todos deseosos de recibir ayuda divina, reconocen a la Virgen, y por esa razón ganan la victoria. Y la Virgen de la Victoria es actualmente la patrona de la ciudad. El Palacio de Luis de Chaves el Viejo es un palacio básicamente gótico, aunque con toques renacentistas, que también es importante destacar. Es muy importante porque allí es donde se hospedó doña Isabel la Católica, 9 meses de su vida, en 7 visitas distintas, y en 1479, estando allí doña Isabel y don Fernando, recibe Trujillo la noticia de la muerte de Juan II de Aragón. Allí, entre paréntesis, se ratifica el tanto monta tanto Isabel y Fernando, que se firma en Segovia unos años anteriormente. Pues sí, ahora que conocemos y hemos hablado ya de la zona alta de la ciudad, ¿qué te parece si vamos extramuros a conocer la Plaza Mayor? Fantástica. Susi, después de explicar el origen de la ciudad de Trujillo, seguimos con nuestra ruta por esta ciudad monumental y hemos llegado hasta la Plaza Mayor. La Plaza Mayor es importante porque es a partir de aquí donde se desarrolla, posteriormente al siglo XV, la ciudad cuando ya no cabe dentro de las murallas. Eso es, exactamente, sí. Es que queda pequeñito la ciudad fortificada, esos caballeros, por eso tú ves un palacio, 2 palacios, 3 palacios, 4 palacios, y se desarrolla
tomando como punto de encuentro, por supuesto, la iglesia de San Martín. Además de la plaza, como tú muy bien has dicho, la iglesia de San Martín cumple un importante papel a partir del siglo XIV, que es cuando se construye, y que se amplía hasta el XVI. Sí, justamente, por eso hay una parte, la parte lateral es un gótico isabelino, la bóveda es de crucería gótica, y luego ya la portada aquí es renacentista, y además encima de la portada, no sé si te has fijado, está el escudo de la ciudad de Trujillo. Trujillo tiene el título de ciudad desde 1432. Trujillo es muy noble, muy leal, insigne y heroica ciudad. Uno de los edificios más importantes de la arquitectura trujillana se encuentra también en esta plaza. Es el Palacio de los Marqueses de la Conquista, o el Palacio del Escudo, como se le conoce popularmente. Es el Palacio de la Conquista porque don Francisco Pizarro murió soltero, pero tuvo una hija con una princesa inca, una hermana de Atahualpa y de Huáscar. Y esa hija se casó con su tío Hernando y construyeron a final del siglo XVI, encima de la casona del abuelo y padre Pizarro, este palacio. Y el balcón de esquina, el escudo, es verdaderamente la historia de la conquista en piedra. También, hablando de los elementos que conforman esta plaza mayor, encontramos la estatua Pizarro, una estatua que fue elaborada por un escultor norteamericano y que además es igual a una que existe en Lima, en Perú. Exactamente la misma, fueron fundidas las dos en París, y el escultor norteamericano Carlos Rumsey la regaló a la ciudad de Trujillo y la ciudad de Lima en 1929. Muy cerca de esta misma plaza mayor nos encontramos el Palacio de Orellana Pizarro, que actualmente es un colegio. Este palacio primero es una casa fuerte con dos torres, con almenas, con tronera, y luego a finales del siglo XVI se transforma en una casa señorial, y la fachada además es construida por un cantero fabuloso, Francisco Becerra, que se marcha a América y construye, por ejemplo, entre tanto, la Catedral de Cusco. Sí, pues muchísimas gracias por habernos dado tanta información de tantos monumentos importantes de esta ciudad. También en el casco histórico de la ciudad se encuentran algunas de las más antiguas iglesias. Es el caso de la iglesia tardorrománica de Santa María la Mayor. Queríamos conocer algunos de los productos y los platos más típicos de Extremadura, y para ello nos hemos acercado a la Posada Dos Orillas. Nos acompaña Estela, que es la chef de esta posada, y que nos ha preparado aquí un compendio increíble de lo que serían los platos típicos de esta zona. Pero antes me gustaría que me explicaras qué ingredientes se han utilizado aquí a lo largo del tiempo. Los ingredientes básicos utilizados ha sido el cerdo ibérico y todos sus derivados. En este caso, todos los embutidos y todas las carnes que se pueden sacar del cerdo. También se utiliza mucho toda la carne de retinto, la leche de cabra, leche de oveja y, lógicamente, sus derivados. Pimentón de la vera, pimiento, hortalizas de la huerta, etcétera. Estela, pues si te parece vamos ya a los platos que nos habéis preparado, que entre ellos se encuentran unos entrantes. Tenemos lo que nosotros llamamos en la zona las delicias de la dehesa, porque son todos los embutidos procedentes del cerdo ibérico. Concretamente tenemos el jamón, salchichón, el lomo y el chorizo ibérico. Además tenemos una variedad de quesos que son de la zona. Los quesos son de la zona, estos van desde el norte de Cáceres hasta prácticamente también el sur de Badajoz. Aquí tenemos la del medio, la reina, que es la torta del casar, un queso cremoso. Después tenemos de los ibores, un queso cremoso semicurado y un curado de la zona de las Villuercas. Y ya el más rojizo, que es un queso también semicurado de la zona de la Vera, del norte de Cáceres. Vamos ya por los primeros. En primer lugar nos habéis preparado una ensalada. La ensalada está realizada a base de lechuga, y los ingredientes básicos que lleva, y más importante, es el crujiente de jamón ibérico y un queso de cabra rallado, con una vinagreta de 3 mostazas y una reducción de albahaca. Muy bien, y tenemos otra ensalada templada. Está la ensalada templada, que es templada de bacalao, aunque resulte extraño, pero se utiliza bastante el bacalao en esta zona por la influencia con Portugal. Y está hecha a 3 capas entre pimientos del piquillo, bacalao y una patata cremosa. Y se termina con pimentón, mezcla de dulce y picante de la Vera y aceite de oliva trujillano. Vamos a pasar ya a los segundos. Son 3 platos de carnes. Vamos a empezar, si te parece, por el secreto. El
El secreto, como su nombre indica, es un secreto bastante desconocida, pero ahora muy conocida dentro de las carnes del cerdo, exquisita en sabor y muy jugosa, y la hemos acompañado de una crema de patata y una crema patatera y un puerro caramelizado para darle un toque más dulce a la carne. Vamos a hablar del siguiente. Es solomillo ibérico, acompañado de una crema de torta del Casar con boletus, porque la época del año que corresponde a las setas, y una compota de frambuesa, una especie de agridulce, una mezcla de agridulce, sabores agridulce. Y el tercer plato de los segundos que nos habéis preparado es un rabo de toro preparado de una forma innovadora. Le llamamos los saquitos de rabo de toro. En su interior va el rabo de toro, que va estofado, y los saquitos que por fuera, que están hechos con repollo. Y se hacen una cama del jugo del propio estofado del rabo de toro. Para finalizar la comida tenemos un par de postres. Vamos a empezar, si te parece, por el más típico. Típico de toda la vida, que lo hacen en todos los sitios, pero cada sitio tiene su toque. Y es un arroz con leche, canela y limón. Con mucho trabajo, porque hay que estar continuamente removiéndolo y cuidándolo para que el arroz con leche no se te pegue. Y el último de los postres es un biscuit. Son unos biscuits de higos. En este caso concretamente utilizamos el higo seco, el higo paso, y es una base de helado, de crema con el higo, y lleva una decoración de chocolate. Pues yo creo que lo único que nos falta para completar una comida así es un vino de la tierra. Tú me has elegido este, que crees es conveniente para regar todos estos platos. Háblame de sus características. Es un Ribera del Guadiana, denominación de origen Cabernet Sauvignon. Este concretamente va bastante bien, sobre todo para las carnes que hemos ofrecido. Pues Estela, ¿qué te parece si hacemos un brindis? Por supuesto. Dejamos atrás el interesante pueblo de Trujillo para dirigirnos a conocer algún otro municipio de la zona. Nos comentan que Logrosán cuenta con una gran iglesia gótica, además de ser un pueblo especialmente recoleto, así que decidimos hacer una parada allí. En la puerta del conjunto conocido como Las Villuercas y en plena sierra de los Montes de Toledo se encuentra situado el pueblo de Logrosán. La gran cantidad de casas señoriales que todavía hoy existen en el pueblo, además de su importancia como enclave minero durante los siglos XIX y XX, nos dan una idea del esplendor que vivió este pueblo en otros tiempos. Desde la Plaza Mayor de Logrosán parten algunas de las calles más insignes del pueblo, flanqueadas todavía hoy por antiguas casas señoriales. Mientras dábamos una vuelta por la Plaza España de Logrosán, hemos conocido a Víctor, que nos puede hablar un poco de cómo es la vida en Las Villuercas. Para empezar, ¿a qué se dedica la mayoría de la población? Hombre, aquí se suele dedicar fundamentalmente a la agricultura y ganadería. Luego también se están apareciendo cada vez más temas relacionados con el turismo, negocios como casas rurales, hoteles rurales y demás. ¿Hay mucha gente joven que nazca aquí en esta zona, que tenga trabajo? ¿Cómo se busca la vida? Eso del trabajo está un poco más complicado para la gente joven. Fundamentalmente suelen salir fuera, a los núcleos de poblaciones grandes, Cáceres, Madrid, Badajoz, Mérida, a buscarse un empleo, porque la verdad es que nuestro medio pues no ofrece mucho. Luego también el que es un poquito más arriesgado monta su propio negocio, bien subvencionándose con ayudas de la Unión Europea o sobre todo negocios de tema de turismo rural y demás. ¿Y cómo andáis de carreteras, de transportes públicos, de trenes? Trenes no hay porque las vías se hicieron antaño, pero se dejaron en desuso. Se están ahora aprovechando con una iniciativa de las vías verdes, que se están aprovechando para rutas para transitar con bicicleta, senderismo y demás. Y luego autobuses, pues sí, hay algunas líneas de transporte regular, Cáceres, los municipios de aquí, de la zona, luego de Miajadas, Madrid, otra, y luego por la zona de los Ibores, pues sí que hay conexiones con Almoral de la Mata. Perfecto. Pues Víctor, muchísimas gracias por ilustrarnos un poquito sobre cómo es la vida por esta zona. Gracias a vosotros. Parte de la historia de este pueblo se descubre en los muros y los escudos de sus casas con más solera. Unos tiempos en los que los hombres se dividían entre terratenientes y jornaleros. Hoy el pueblo de Logrosán vive principalmente del sector primario, con la agricultura extensiva, o bien del terciario, con la administración y el comercio. El municipio cuenta además con diversos monumentos de interés.
El monumento más importante de Logrosán es la iglesia parroquial de San Mateo, un templo gótico del siglo XVI que está considerado como una joya de la arquitectura rural religiosa. Su mayor característica es su enorme tamaño, por lo que se la considera casi un templo catedralicio. Uno de los atractivos de esta población es precisamente esta majestuosa iglesia. Sorprende encontrar en un municipio tan pequeño un templo de la magnitud de la iglesia de San Mateo. La capilla mayor del templo parece imitar la de otras catedrales como la de Plasencia o la de Coria. Partimos hacia el pueblo de Guadalupe, un municipio que se ha convertido en el más importante símbolo espiritual del sur de la península gracias a albergar el monasterio de Guadalupe. Además de la importancia de este templo de peregrinación, el pueblo de Guadalupe está plagado de lugares con encanto. El Arco de Sevilla, una de las puertas interiores defensivas, conserva su encanto original acompañada de plantas y flores en los balcones. El monasterio de Guadalupe es uno de los monumentos religiosos más importantes de toda Extremadura. Y Rocío, que es guía de turismo local, Lola, nos acompaña y nos puede contar cómo fue que la Virgen se instaló precisamente en este lugar. ¿Cuál es la historia del pastor? Bueno, pues a finales del siglo XIII, un pastor cacereño llamado Gil Cordero vino con sus vacas a pastorear por la zona del Valle de Guadalupe y una vaca suya murió y cuando iba a desollarla, pues le apareció la Virgen y le dijo que fuera a hablar con los frailes de Jerónimos de Cáceres y que fueran a excavar allí justamente donde estaba la vaca, que allí encontrarían una imagen suya. La vaca resucitó y el pastor fue a Cáceres, vinieron los monjes, excavaron y encontraron una imagen de la Virgen. Rocío, ¿qué características arquitectónicas tiene este templo? Bueno, pues la característica más importante que podemos ver es un templo, es gótico mudéjar. Si hay una característica que tenemos que apreciar bien son los colores y las formas geométricas que tiene la fachada. Ello porque en la construcción del monasterio trabajaron muchos judíos. Podemos ver dos puertas que son de bronce, cuentan pasajes de la historia de la Virgen. Como vemos bien, los arcos son ojivales. Una característica también importante del monasterio es que podemos dividirlo en dos partes, una parte que es fortaleza y otra parte que es santuario, ¿no? Tras la desamortización con Mendizábal, el convento se queda en ruinas y es la orden de los franciscanos la que lo recupera. Pues a principios del siglo XX los franciscanos se hicieron cargo del monasterio y con ello empezó toda la reconstrucción del templo, que había quedado totalmente en desuso y había sido expoliado y saqueado durante la desamortización de Mendizábal. Rocío, otra parte importante de este monasterio es la iglesia de la Santísima Trinidad, que hoy en día se utiliza con una función muy diferente. Bien, la iglesia de la Santísima Trinidad fue construida por Manuel Lara de Churriguera a petición del conde de Veragua, que era un descendiente de Cristóbal Colón. Se hizo en el siglo XVIII y se utilizaba como iglesia de apoyo a la que actualmente se está utilizando, que es esta, y aquello se utiliza ahora de auditorio y para actividades y congresos que hacen los monjes. Rocío, ya para acabar y cerrar la entrevista, como curiosidad simplemente mencionar que la pila bautismal que está en el centro de la plaza de Guadalupe proviene también del monasterio y se bautizaron los dos primeros indios que vinieron de América traídos por Cristóbal Colón. Muchísimas gracias por tu explicación. A vosotros, encantada. Tras conocer la extraordinaria historia de la Virgen de Guadalupe, partimos desde la Plaza de Santa María para adentrarnos en las callejuelas de su casco antiguo. Mientras paseamos nos encontramos con el edificio del Hospital Nuevo de Mujeres, construido por Juan de Zamora en el siglo XV para intentar evitar los abusos que los mesoneros cometían contra los peregrinos. Con el espíritu de tranquilidad y sosiego que se respira en cada rincón de Guadalupe, nos despedimos hasta el próximo viaje.
precisamente los árabes, pero la fortaleza que vemos en la actualidad data del siglo XV. Sí, es una gran fortaleza, tiene origen mucho más remoto. Se sabe, según las crónicas, que había en total 5 torres y 2 recintos amurallados, eso es lo que se sabe, pero sí que lo que hoy permanece sobre todo es del siglo XV y que bueno, pues ha estado ocupado prácticamente hasta principios del siglo XIX con motivo de la Guerra de la Independencia. Este castillo además ha sido en parte reformado, pero hay un proyecto futuro. Sí, hay un gran proyecto de bastante dinero, se trata de poner en valor todo lo que es esta antigua fortificación, pero no solo es esta antigua fortificación, sino hay otro elemento también que se va a intentar recuperar parcialmente, que es el Puente del Cardenal y la antigua casa de milicias de Villarreal de San Carlos. La ermita de Monfragüe, que está íntimamente ligada a la creación del castillo, fue creada por una orden militar que vino de Jerusalén. Sí, según cuentan las crónicas, en el siglo XII, cuando los árabes toman Jerusalén, los caballeros cruzados que había en aquellas fechas, concretamente en el Monte El Gocio, el Monte Gaudio, se tienen que venir hacia la península y traen la misma imagen mariana que ellos tenían allí a las puertas de Jerusalén. En torno a esa imagen mariana y en torno a este castillo se crea una nueva orden, que es la orden del Montfrag, que lleva el nombre de Monfragüe, que posteriormente se une a otras órdenes de caballería como la de Santiago y la de Calatrava. Haciendo este repaso por los monumentos importantes que encontramos dentro del Parque Nacional de Monfragüe, debemos mencionar también el Puente del Cardenal, que data del siglo XV. El Puente del Cardenal es un elemento histórico muy importante porque precisamente en abril del año 79, con la declaración de Parque Natural por Real Decreto, que daba lugar precisamente a que el decreto que existía quedara derogado en el sentido sobre todo de repoblaciones y por lo tanto se acabó el miedo que en aquel momento teníamos. Ángel, es precisamente en el 2007, muy recientemente, cuando este espacio natural se convierte en un parque nacional. ¿Por qué características? Sí, sobre todo porque alberga, en lo que a vegetación se refiere, las manchas de monte mediterráneo mejor conservadas en una superficie importante de Europa y porque unido a eso va una excepcionalidad extraordinaria en lo que es fauna mediterránea propiamente dicha. Se pueden ver perfectamente tanto cigüeña negra, como buitre negro, como buitre leonado, alimoche, milanos, en fin, una representación muy especial de estas especies que consideramos más emblemáticas del ecosistema mediterráneo. Me hablabas tú antes de cifras, me comentabas la concentración que existe sobre algunas especies en concreto. Sí, siempre situamos quizás al buitre negro como la especie más significativa de este espacio, la más identificada, sobre todo porque eso sí que es verdad que las cifras son importantes, sobre una población aproximada de 1.500 parejas nidificantes en la península ibérica. Bueno, pues aquí tenemos en 10-12.000 hectáreas, que no más, exactamente datos del 2006, 339 parejas de buitre negro. Bueno, hemos llegado ya por fin a lo alto, a lo más alto de la ermita y el castillo de Monfragüe y estamos con Casto, que es jefe de negociado del Parque Nacional de Monfragüe. Y seguro que nos puedes explicar muy bien, vamos a empezar a hablar del castillo, por ejemplo. Este es un sitio que hubo asentamientos desde la época romana, posteriormente de aves, y donde también descubrimos las maravillosas vistas del castillo con el mismo nombre o del mirador del Salto del Gitano. Desde allí visitamos el pequeño pueblo de Torrejón el Rubio para desplazarnos después a Plasencia, una ciudad amurallada que cuenta con 2 catedrales. En nuestro segundo día de viaje por tierras extremeñas lo dedicamos a conocer a fondo la capital de la provincia, Cáceres, una ciudad que está considerada el primer conjunto monumental del país y donde además de visitar su catedral conocemos algunos de sus palacios como el de Golfines o el de Mayorazgo. Empezamos nuestro tercer día de ruta en Trujillo, donde probamos la gastronomía típica de la zona. Más tarde nos acercamos a Logrosán para conocer la iglesia de San Mateo y desde allí continuamos nuestro recorrido hasta llegar a Guadalupe, un hermoso pueblo cacereño que guarda el monasterio de Guadalupe. Iniciamos el viaje por Cáceres disfrutando de las espectaculares vistas que nos ofrece el Parque Nacional de Monfragüe, resultado de la convergencia entre su singular geología y su rica fauna y flora. Nos hemos acercado hasta uno de los lugares más emblemáticos del Parque Nacional de Monfragüe. Se trata del Salto del Gitano y nos acompaña Ángel, que es el director de este Parque Nacional.
Me gustaría que me empezaras hablando cómo se consigue que este espacio natural sea declarado como parque natural en un principio. Sí, efectivamente, como bien dices, esto fue parque natural prácticamente durante 28 años, hasta que recientemente se declaró parque nacional, y el momento aquel de los años 70, sobre todo, la consecuencia de que en aquel momento concreto se declare parque natural es porque este área estaba bajo la presión de alguna manera de las repoblaciones que por decreto se hacían en aquellos tiempos en toda Extremadura. Entonces fue una larga lucha, es verdad, en unas circunstancias muy difíciles, pero que culminó. Antes de iniciar un recorrido monumental por la provincia de Cáceres, un paseo por el Parque Nacional de Monfragüe nos permitirá entrar en contacto con la naturaleza y sorprendernos ante la variedad y riqueza de la flora y fauna del lugar. La visita a la ciudad de Plasencia debe iniciarse por la Plaza Mayor. La presencia de importantes familias nobles a lo largo de los siglos ha dejado en Plasencia una impronta de casas señoriales y palacios que, junto con las catedrales La Vieja y la Nueva o sus conventos, resultan visitas indispensables para conocer esta ciudad amurallada que se extiende a orillas del río Jerte. Sin duda, el plato fuerte de la provincia es su capital, Cáceres. Se trata de un conjunto monumental único en España, al contar con el más importante legado del país en lo que a arquitectura renacentista se refiere. La ciudad ha recibido el título de Patrimonio Mundial de la UNESCO por la homogeneidad y el excelente estado de conservación de su arquitectura. Otra visita imprescindible en el recorrido por la provincia de Cáceres es la Villa de Trujillo. La ciudad debe ser recorrida a pie para disfrutar de los rincones y los recovecos que esconde intramuros, su casco histórico medieval. Finalizar el viaje en el monasterio de Guadalupe completará nuestro recorrido por la sorprendente provincia cacereña. Rutas de España viaja en esta ocasión hasta la provincia de Cáceres. Realizamos una ruta y también visitamos la capital. En nuestro primer día de ruta nos adentramos en el Parque Nacional de Monfragüe, un espacio natural ideal para el avistamiento.